Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, quien está en directo en esta plataforma, de la plataforma de la Iglesia Cristo Rey en Bogotá. Gracias al Señor por la vida de ustedes y también porque estos estudios que están puestos en plataformas como Spotify están al acceso, están al gusto, están a disposición de cada uno de ustedes. Para ustedes que quieran repetir el estudio bíblico o para aquella persona que de pronto de una manera curiosa o le da interés escuchar que el Señor bendiga su palabra en su corazón, en su entendimiento. Hoy es 25 de enero de 2026, es domingo, ya atardece, ya es la tarde, prácticamente faltan unos minutos para que sean las 6 de la tarde. Es una tarde fría, no tan fría como Chicago, que está en -45 grados. Aquí estamos más o menos en 12 grados. Así que bueno, que el Señor nos bendiga en el lugar donde nos ha puesto y nos dé la capacidad de adaptarnos al clima que nos ha tocado, al ambiente, a la ciudad, al pueblo que tenemos, al que estemos nosotros viviendo. Porque ese es el escenario que tenemos para mostrar la fe nuestra, el Evangelio, el reino de los cielos. Nos ha tocado, gracias al Señor, por esta ciudad, esta hermosa ciudad, Bogotá, y también este hermoso país, Colombia. Vamos a abrir entonces el primero de Samuel, primer libro de Samuel en el capítulo 1. Primero de Samuel en el capítulo 1. Y el versículo 9 en adelante, entonces vamos a leer hasta el versículo 20 de primero de Samuel 1, desde el versículo 9 al 20. Y el contexto es cómo surge entonces la, el surgimiento de Samuel. Samuel desde el vientre de la madre. Y vemos el contexto de ya el último estudio que hicimos, es que su madre Ana estaba relacionada con un hombre que se llamaba Elcana, que tenía dos mujeres. La otra mujer se llamaba Penina. Y este hombre era de la tribu de Efraín. Y bueno, el caso es que teniendo dos mujeres, una Ana y la otra Elcana, Ana no tenía hijos, mientras que su competidora, como dice las escrituras, tenía varios hijos. Sin embargo, el anhelo de Ana de tener un hijo, al menos, y también del Cana de verla feliz, porque la amaba mucho, según dicen las escrituras, pues es, digamos, la trama que hay en esta narrativa del primer libro de Samuel, en el capítulo 1, versículo 9 al 20. Vamos a ver qué sucede entonces cuando ellos van a Silo y allí se encuentran entonces en medio de una adoración, de un sacrificio, y pues la petición de Ana siempre fue tener un hijo. ¿Alguien quisiera leer del versículo 9 al versículo 20 de primero de Samuel 1? Primero de Samuel capítulo 1, versículo 9 al 20. Dice así. Ok, Patty, léelo, por favor. Estando en Silo, Ana se levantó después de haber comido y bebido, y a la vista del sacerdote Eli, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, comenzó a orar al Señor con gran angustia y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo esta promesa: Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca y nunca se le cortará el cabello. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha, así que dijo: ¿Hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. No, mi señor, no he bebido vino ni cerveza,
Soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Vete en paz, respondió Elí, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. ¿Hasta el 17? Hasta el 20, por Hasta el favor. 20. Ah, bueno, muy bien. Gracias. Ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Con esto, Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento su semblante cambió. Al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor volvieron a casa en Ramá. Luego Elcana se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y a su debido tiempo dio a luz un hijo, al que le puso por nombre Samuel, pues dijo, al Señor se lo pedí. Gracias, Pati, muy amable. Entonces, esta ya es la narrativa de cómo fue la concepción de Samuel y tiene que ver con la respuesta de Dios a una petición muy profunda de Ana, que eso fue lo que le pidió al Señor. En el versículo 9 dice que fueron entonces a Silo y estaba el sacerdote Elí, un sacerdote que vamos a ver en los primeros capítulos de Samuel como una persona bastante influyente en lo que tiene que ver con el sacerdocio y el ministerio profético, pero también como el primer mentor que tuvo Samuel, o el mentor que se menciona allí. Ella lloraba, dice, ella lloraba en una parte de cerca a donde estaba el arca, ¿no? Versículo 10. Ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente, dice. Pero aquí viene lo interesante. La petición cambió de matiz. Ya no era una petición propia de que el Señor le otorgara un hijo porque tenía una competidora que le amargaba por la esterilidad, que eso, digámoslo así, era lo que amargaba la vida de Ana. En medio de su desdicha, de la prueba, de la nostalgia, de la desventura, pero sobre todo de estar cerca al Señor porque estaba cercana a la presencia de Dios porque estaban ahí ofreciendo adoración. El versículo 11 dice, hizo voto diciendo, aquí es algo, esta es la parte clave de la vida de Ana. Ya no era que, como decía antes, cuando el Cana le preguntaba por qué estabas tan triste, ya la respuesta no era porque la otra mujer, que es mi competidora, me restriega que sí tiene hijos y yo no. Aquí ella subió de nivel la petición y la sube de tal manera que ya no es una petición que tenga que ver con cubrir una necesidad esencial que ella sentía, sino que era no solamente eso, sino que en medio de su necesidad se da cuenta que es la oportunidad que Dios le está dando de tener un hijo, no para ella, sino para él, como son todos los hijos. No son nuestros, son de él. Pero es bien específica la petición. E hizo voto, dice el versículo 11, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, noten que hasta ahora ahí la petición no tiene cambio. El cambio viene aquí. Sino que dieres a tu sierva un hijo varón, ya especifica, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Es conocida por la ley la expresión
de consagrar a los hijos nazareos como servidores del Señor, no necesariamente siendo levitas, sino podrían ser de cualquier tribu. Ana, movida por el Espíritu Santo, es claro esto, hace una modificación a su petición. Ya no quiere tener hijo o hijos porque sí, porque digamos eso es lo que dignifica a una mujer, sino que no solamente eso, sino que le dice al Señor, dame un hombre que yo dedicaré a ti. Pero la dedicación no es una cuestión de dicho de la boca, no es una cuestión como hoy en día, ¿no? Que eh, dame hijos y los llevaré a la iglesia. No es tan ambigua la expresión, es bien precisa porque se basa en un principio de la ley del Señor, donde dice que Él tiene una clasificación de hijos que se llaman nazareos o de personas que se llaman nazareos y que nunca se les cortará el pelo, siempre tendrán abundante pelo. Esa es una de las características. Conocemos tres personajes así. Uno es Samuel, bueno, entre otros en la Biblia. Uno es Samuel, el otro es Sansón, que fue de la época de los jueces, y el otro personaje que está muy fresco en el estudio que hicimos el año pasado es Juan el Bautista. A estos tres personajes la Biblia los llama nazareos, no nazarenos, porque nazarenos es un gentilicio de personas que nacen en Nazaret, como nuestro Señor. El nazareno es nazareo. Entonces, son personas consagradas al Señor, son personas que tienen unas características físicas donde tienen abundante pelo y también, digámoslo así, un ministerio muy particular. Los tres personajes que les he mencionado, Sansón, Samuel y Juan el Bautista, tenían estas características comunes y su vida fue, digámoslo así, con ciertas variaciones, obvio, sobre todo en el caso de Sansón, tenían una consagración directa al Señor. Es decir, vivían para el Señor. No tenían otra profesión, sino vivir para el Señor. Entonces, ya Ana, en la petición, no piensa solamente en suplir el deseo el deseo de ser mamá, sino de ser mamá de un hombre consagrado. Entonces, claro, esto varía de una manera diametral el tema, porque ya ella no está pensando en ella misma, está pensando en la gloria del Señor. Y para la época en que se está viviendo en ese momento, que es una época, digámoslo así, oscura en cuanto a conocimiento del Señor, es algo admirable que una mujer ore en ese sentido. Entonces, vemos una variación de la petición y vemos también un contexto donde ella empezó a orar muy consagradamente y allí estaba junto al lugar del Señor y el sumo sacerdote Elí observaba a la mujer desde cierta distancia. Estamos entonces ya en el versículo 13 de, de primero de Samuel 1. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Y bueno, el sumo sacerdote se equivoca en su juicio, porque lo que ella estaba haciendo era orar fervientemente dentro de su alma, dentro de su corazón, y Elí la juzga de manera dura, dice el versículo 14. ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío,
Yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. ¿Qué introducción? Todavía no ha nacido Samuel. Todo lo que está pasando y todavía no ha nacido. Todo lo que tiene que ver con el sufrimiento de Ana, con la humillación de Ana. No solamente de sentirse menoscabada como mujer, también sentirse despreciada por la competidora, sino que ahora el representante de Dios, que es Elí, el sumo sacerdote, le dice que es una borracha. Y lo que ella está haciendo es un ejercicio espiritual que es orar sin tener que levantar la voz, sino solamente moviendo sus labios y la pasa por ebria. Digamos que de alguna manera la trata como una impía. Dice el versículo 16, no tengas a tu sierva por una mujer impía o sinvergüenza, también dice otra versión. Porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y es el punto de cómo derrama su alma delante del Señor. Y es el punto en que tú y yo, cuando estamos frente al Señor, prácticamente nos desnudamos el corazón, el alma, porque no hay nada oculto delante del Señor. No existe nada que tape la presencia del Señor, los ojos del Señor. Es así como ella, de una manera muy vocacional, está orando. Así de sentida era la oración. Pero noten que varía y se vuelve más ferviente la oración se involucra, cuando se involucra, entonces, el tema de que será consagrado ese niño. Y ese niño será consagrado y será para el servicio permanente del Señor. Entonces no quería Ana un niño que estuviera al lado como un varón que la representara en algún momento y que fuera, digámoslo así, el orgullo de su vida. Ana quería un hijo ahora para devolverlo al Señor, concretamente para que le sirva. Y es así como surge la presencia del niño Samuel. Elí, versículo 17, respondió y le dice, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. O sea que cambia su impresión, ya no es un juicio, ya entonces le da una, una voz de aliento, y ella le dice, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Se devuelve a su sitio de vivienda, en Ramá, eso es en las montañas de Efraín. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el Cana llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Dios, a Jehová. ¿Qué nos enseña la narrativa? Muchas cosas. Como esta mañana, tal vez, si escuchaste el sermón, el énfasis de la oración. La oración sana los corazones nuestros, los sana, los cura, sana y perdona nuestro corazón. La oración bien dirigida, no con técnicas, estoy hablando de la oración que es movida por el mismo Señor en nosotros, con un propósito, con las condiciones de hijos que Él nos ha dado, tiene mucho provecho. Orar individualmente u orar en familia de la fe con otras personas de la misma fe nuestra
es de mucho provecho. El Señor responde la oración. Pero una lección que vemos aquí es que Ana cambia, varía su petición. El Señor, en algún momento, nuestro Señor Jesucristo nos dijo, o nos dice en su palabra, que pedíamos y no se nos otorgaba porque pedíamos mal. Pero distinto a lo que muchos piensan, que tal vez es una técnica o, o ciertas metodologías, el Señor lo que está diciendo en cuanto a pedir mal es pedir para nuestro propio gusto, o pedir para nuestro propio ego, o pedir solamente para llenar nuestra expectativa de algo. Y eso en realidad sucede mucho, porque no sabemos diferenciar si es lícita o ilícita una oración. Si obviamente una persona está enferma, como esta mañana la iglesia, el pastor nos decía, pues, pues realmente es una petición loable y está en las escrituras, orar por los enfermos. Pero tenemos un condicional, y ese condicional es si el Señor así lo permite, si el Señor así lo quiere, si el Señor así lo otorga. La oración no varía, no va a cambiar la decisión del Señor. Es decir, nosotros no tenemos esa capacidad de cambiar, pero si para nosotros hay un cambio, eso está dentro de propósitos específicos del Señor y un propósito eterno, obviamente, de que el Señor nos ha movido a orar por algo. En el caso de Elías, cuando hubo la sequía en tiempos de el rey Acab y Jezabel en Israel, el Señor le dice a Elías, ora para que llueva. Y no se veía ninguna nube, hasta que un mensajero le dice, sí, 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 se ve una pequeña nube como en forma de mano. Y Elías dice, ahora sí, dile a todo Israel, empezando por el rey Acab, que va a caer una tormenta. Pero llevaban aproximadamente 3 años sin una gota de agua. ¿Qué es lo que da esa certeza? ¿Qué es lo que da esa seguridad? Que es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y eso puede ser el dilema de muchos cristianos. Porque no, es algo que no es tan sencillo de descifrar, porque depende de la doctrina que nosotros tengamos con respecto a las respuestas de Dios a nuestras oraciones. No es condicionar al Señor, es saber que si estamos pidiendo algo, si Él lo otorga o no, la gloria del Señor no se conmueve, ni la relación ni la comunión con Dios se conmueven, sigue siendo intacta. Pero si responde a los deseos del corazón, tenemos que verlo como una gran misericordia de Dios al escucharnos. ¿Por qué? Por naturaleza no merecemos nada de Dios. Nacemos sin derechos, nacemos sin ningún tipo de oportunidad de conocer a Dios, a menos que Él la permita y la propicie. Así que si tú encontraste el camino para conocer a Cristo y para conocer el reino de los cielos, no fue porque tú hallaste el camino. Claro, sí, lo hallaste, como tú y yo lo hallamos, pero fue el Señor el que te mostró el camino. Si Él no revela, si Él no se revela, seguimos en oscuridad, seguimos cautivos en nuestra propia ignorancia. Si Él no le revela a Ana que debe cambiar su petición y que la motivación de competir con la otra mujer porque tenía prole, porque tenía hijos, era inadecuada. Pero ¿cuántas veces nosotros presentamos al Señor
peticiones que tienen apariencia loable, pero tienen motivaciones ocultas. Sea la que sea la petición, creo que hay que pedirle al Señor. Solo tú sabes la motivación de mi corazón, porque aún hasta mi corazón es engañoso. Y notamos que cuando hizo el clic, por así decirlo, en un término un poco más posmoderno, Ana, con su petición, oró sin parar, fervientemente, convencida de que el Señor la estaba escuchando, la estaba escuchando. Esto es muy importante. No que Dios le otorgaría, por ser una oración larga y ferviente, la petición. Ana estaba depositando sus congojas y tristezas, se estaba desahogando delante del Señor porque estaba convencida que Dios la estaba escuchando. Pero no por eso Dios le otorga esa petición, sino que es lo que Dios busca en nosotros, la honestidad en la comunión y en la relación. Pero eso no condiciona la respuesta de Dios. Esa no la condiciona. Lo que Dios ve es una persona triste y usa al sumo sacerdote Elí en el versículo 17 como palabras de mucho consuelo. Ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Es como Dios hablándole. Pero ¿cuántas cosas hemos pedido al Señor y no han sido otorgadas? Pero también tienes que pensar cuántas cosas te ha otorgado el Señor y tú no se las has pedido. Es porque hay un propósito claro que el Señor tiene en cuenta. Y gloria al Señor que no nos da todo lo que pedimos. Imagínense donde el Señor nos hubiera dado todo lo que nosotros le hubiéramos pedido. Wow, estaríamos no sé dónde, porque no es directamente proporcional lo ferviente, pero sí es proporcional la comunión y la relación. Entonces algunos dicen, bueno, hay que orar de rodillas o hay que tener ciertas condiciones de oración. Eso no está mal, al contrario, es digno, fabuloso. Hay que orar 1 hora o 2 horas o 3 o 4. Eh, bueno, si el Espíritu del Señor te da para eso, hazlo. Lo importante es orar constantemente y fervientemente al Señor. Pero la técnica que tú uses no es lo que te va a dar la respuesta. Lo que te da la respuesta es Dios mismo. Y Dios le concede a Ana la petición. Queda embarazada y da a luz a un bebé, a un niño varón, como ella lo pidió, y le puso por nombre Samuel, que traducido es petición a Yahvé o petición a Dios, lo que le pedía a Dios. Siempre hay que disfrutar la oración. Y debo reconocer, porque las escrituras también así lo reconocen, que cuando el Señor responde afirmativamente a nuestras peticiones, nos gozamos todos. Y es de gran testimonio la sanidad de tu enfermedad o salir de una condición de pronto depresiva, el salir de pronto de una situación económica estrecha, de pronto algunas deudas, o de pronto de salir de de unas relaciones interpersonales complicadas y liberarte de tus cargas y de tus luchas en ese sentido.
Esas son peticiones súper loables, que son claras en la Biblia, que toca pedir por esas cosas. Pero también la Biblia es clara en darnos a entender, mostrarnos que la gloria es para Él y no es para nosotros. Si recordamos los amigos de Job otra vez, hemos tocado un poco el tema de Job últimamente, ellos estaban convencidos de que la tragedia de Job era directamente proporcional al pecado oculto que él tenía. Y no era así. Pero aún así, Job ora al Señor y después de algún tiempo sale de su tragedia, de su drama, y da testimonio Job de que el Señor lo ha sanado de todo y lo ha restaurado. Y en ese sentido, reconocemos que la gloria es del Señor, pero reflejada en su siervo. Así es con nosotros. La gloria del Señor se manifiesta en nuestras vidas, se refleja en nosotros muchísimo. Y se reflejó en Ana. ¿Por qué Ana era estéril? No, no sabemos. Y vemos que no lo era. Tal vez lo que tenemos que leer en estos textos es, no es que fuera estéril, era que Dios no quería darle un hijo porque sí, sino un hijo con propósito. Y vemos que hijo, ¿no? El gran profeta Samuel, prácticamente la tipología de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hubiera pasado si le hubiera otorgado la petición antes? Solo imaginémonos. Para el orgullo de Ana, le dice a su competidora, yo también tengo hijos, yo también puedo darle hijos. Y empieza esa lucha como las esposas de Jacob. Yo le di tantos hijos a mi marido y yo le di tantos y mi sierva les dio tantos. Entonces, no, no es para la gloria de Dios, es para la gloria nuestra. Eso es lo que el Señor quiere evitar, que nos gloriemos, porque lo que tú y yo tenemos, se lo debemos al Señor. Y de regreso se lo damos. Y debemos reconocer eso. Sea lo que sea que tú tengas, empezando por tu propia vida, no es tuya, es del Señor. Y así, de ahí para adelante, todos los dones que Él te ha dado, espirituales o físicos, tu economía, tu familia, tus hijos, tu marido, tu esposa, tu salud, tu ambiente, tu casa, es del Señor. Y eso hay que tenerlo en cuenta siempre en lo que representamos nosotros. Somos como Samuel, consagrados al Señor completamente. Él nos consagró y Él nos hizo nacer de nuevo como nació Samuel con un propósito. Y tú naciste no solamente naturalmente de tu mamá, de nuestras madres, sino que nacimos de nuevo con un propósito eterno, el de darle la gloria al Señor conscientemente. Que el Señor lo bendiga, que el Señor te bendiga en estos días, reflexionando sobre este texto. Hasta aquí la reflexión de esta tarde.